Imagina ser una mujer poderosa, viuda y embarazada en un pueblo donde la injusticia es ley, y encontrar a 3 niños a quienes nadie quiere salvar. ¿Qué harías tú? Esta es la historia de Alba, una mujer que decidió desafiar al mundo para protegerlos. En un remoto pueblo de tierra roja y silencios pesados, Alba vivía rodeada de riquezas, pero también de soledad. Era la viuda de un terrateniente poderoso, un hombre cuya sombra aún se cernía sobre cada rincón de aquel lugar. El embarazo que llevaba no solo era una nueva vida, sino la chispa de una esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. El pueblo estaba dividido por prejuicios y desigualdad. Las leyes no protegían a todos, y muchos niños nacían condenados por el simple color de su piel y su condición. Kwame, Ayo y Zuri, 3 niños negros, eran las almas olvidadas de aquel lugar. Sus ojos reflejaban historias de miedo, abandono y sueños rotos. Una tarde, mientras Alba paseaba por los vastos campos que antes pertenecieron a su difunto esposo, escuchó un susurro entre los árboles secos y el viento cálido. Allí estaban ellos, los niños, buscando refugio en un mundo que los rechazaba. No pudo ignorar sus miradas, en ellas vio la misma vulnerabilidad que ella sentía en su propio corazón. Sabía que esconderlo sería peligroso, que la gente del pueblo no entendería. Pero Alba decidió arriesgarlo todo. Los llevó a su casa, un refugio entre paredes frías que poco a poco se llenaron de risas y esperanza. Cada día que pasaba, los niños ganaban fuerza, y Alba redescubría la calidez de la compasión y la valentía. La mujer viuda, ahora embarazada, sentía que su destino estaba irremediablemente ligado al de esos niños. Mientras cuidaba su propio vientre, también protegía las vidas de Kwame, Ayo y Zuri, en un acto silencioso de rebeldía contra la crueldad y el abandono. Pero el tiempo no perdona secretos. El día en que Alba comenzó a dar a luz, el pueblo entero se acercó, con la mezcla de esperanza y curiosidad que despierta un nacimiento. Fue entonces cuando el escondite quedó al descubierto, y la historia de Alba y los niños salió a la luz para nunca más ser olvidada. ¿Qué pasará con Alba? ¿Y con Kwame, Ayo y Zuri? Esta es solo la primera parte de una historia que te llegará al alma y te hará cuestionar todo lo que creías sobre valentía y amor. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia llena de coraje y humanidad, suscríbete ahora a Alma Negra y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Aquí, las historias que conmueven y transforman te esperan. Alba había salido aquella tarde buscando calma entre los campos que una vez habían sido la joya de su esposo. La tierra, reseca y agrietada por el sol implacable, parecía contar secretos olvidados, susurrados por el viento que movía las hierbas secas. Mientras caminaba, su mente se debatía entre el dolor de la pérdida y la incertidumbre que le traía la vida por delante, con un hijo en camino y un pueblo lleno de ojos que juzgaban cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando, al borde de un sendero polvoriento, vio un movimiento entre los arbustos bajos. 3 figuras pequeñas, encorvadas, cubiertas de polvo y barro, apenas levantaban la mirada. Sus cuerpos delgados y sucios revelaban semanas, quizás meses, sin un hogar ni protección. El sol ardía sobre sus cabezas, pero ellos parecían invisibles a ese calor, como si sus almas estuvieran congeladas en un lugar de miedo y abandono. Kwame, el mayor, apenas tenía más de 10 años. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que Alba reconoció como el de alguien que no había perdido la esperanza por completo. Ayo, un niño un poco más pequeño, temblaba bajo una camisa rota, aferrándose a su hermana menor, Zuri, una niña de apenas 5 años cuyos dedos estaban entrelazados en los de Ayo, buscando seguridad en medio de la incertidumbre. Nadie sabía de dónde habían venido ni qué vida habían llevado antes de ese momento. En aquel pueblo, los niños como ellos eran simplemente esclavos, una palabra que Alba odiaba en silencio. Eran invisibles para la ley, para los vecinos, para el mundo. No tenían derechos, ni sueños permitidos. Solo existían para trabajar la tierra o servir sin descanso, y cuando ya no servían, se los abandonaba a su suerte. Alba sintió un nudo en la garganta. La mujer rica, acostumbrada a la comodidad y el control, se encontró frente a una realidad que no podía ignorar. Aquellos niños, con sus cuerpos frágiles y sus miradas llenas de preguntas mudas, representaban todo lo que estaba mal en el mundo que la rodeaba. Se acercó lentamente,
tratando de no asustarlos. Kwame la observó con desconfianza al principio, pero cuando Alba les ofreció agua y comida que llevaba en su bolso, algo cambió. La desconfianza se mezcló con un destello de gratitud. Durante minutos que parecieron eternos, Alba escuchó historias mudas en sus ojos. Historias de trabajos forzados bajo el sol abrasador, de noches sin techo, de palabras duras y golpes silenciosos. Historias que los adultos del pueblo preferían olvidar o negar. En ese instante, Alba tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No podía dejarlos allí, solos y olvidados. Aunque sabía que esconderlos era un acto de rebelión contra las normas del pueblo, su corazón le dictó otro camino. Los llevó consigo, dejando atrás la soledad del campo y entrando en la casa que ahora también guardaría sus secretos. Sabía que el camino no sería fácil, que la gente miraría con ojos acusadores y que su acto podía traer consecuencias graves. Pero en sus manos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que llevaba algo más valioso que la riqueza, la esperanza. Kwame, Ayo y Zuri dejaron atrás la tierra árida y la mirada cruel de un mundo injusto para encontrar refugio bajo el mismo techo que Alba. Allí, en la casa de la viuda rica y valiente, comenzaría una historia que desafiaba las leyes, el miedo y la indiferencia. Y aunque el pueblo preferiría no hablar de ellos, Alba sabía que esos niños tenían un nombre, una historia y un futuro por delante. Porque incluso en el campo más seco, la vida puede brotar donde menos se espera. Alba sabía que esconder a Kwame, Ayo y Zuri en su casa era un riesgo enorme. En ese pueblo, la ley no protegía a niños como ellos, al contrario, los condenaba al olvido o peor. Pero aquella noche, mientras los observaba dormir en un rincón oscuro de su sala, sintió que no podía abandonarlos a su suerte. La casa, antes silenciosa y fría, comenzó a llenarse de una extraña energía. Los niños, aunque agotados, empezaron a sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sus risas tímidas se colaban entre las paredes, como un susurro de vida que Alba no había sentido en años. Ella les dio ropa limpia, comida caliente y, sobre todo, cariño. A cada día que pasaba, Alba descubría que esos pequeños eran más que víctimas, eran almas valientes, llenas de sueños y ganas de vivir. Mientras tanto, fuera, el pueblo seguía sin saber, con sus rumores y prejuicios. Cada vez que alguien se acercaba a la casa, Alba sentía un nudo en la garganta. Temía ser descubierta, no solo por ella, sino por los niños, que no merecían volver a sufrir. Se convirtió en una guardiana silenciosa, dispuesta a luchar contra la injusticia desde su propio refugio. El embarazo avanzaba y con él la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando Alba diera a luz? ¿Podría proteger a su hijo y a esos niños de un mundo tan cruel? Por ahora, lo único seguro era que, mientras tuviera fuerzas, mantendría a Kwame, Ayo y Zuri a salvo, porque a veces, el amor es la única revolución posible. Los días en la casa de Alba se convirtieron en un pequeño universo apartado del mundo. Entre paredes antiguas y cortinas corridas, Kwame, Ayo y Zuri encontraron un refugio inesperado. Allí aprendieron que la vida podía ser más que miedo y abandono. Alba les enseñaba a leer con viejos libros polvorientos, les preparaba comidas que llenaban más que el estómago, llenaban el alma. En ese espacio oculto, las risas volvieron a ser posibles, y el silencio, un momento para soñar. Sin embargo, cada sonido fuera de las paredes era un recordatorio constante del peligro. La vecina que se asomaba demasiado, las miradas curiosas de los niños del pueblo y el susurro de rumores que empezaban a recorrer las calles. Alba vigilaba todo con ojos atentos, protectora incansable. Los niños comenzaron a sentir que, por primera vez, tenían un hogar. Pero también comprendían que era un secreto que debía mantenerse a toda costa. Cada día en la casa era un acto de valentía, una pequeña batalla ganada contra un mundo que no quería verlos. Alba se convertía en madre no solo para su propio hijo que pronto nacería, sino para esos niños que el destino le había puesto en el camino. Mientras la barriga crecía, crecía también su determinación de protegerlos, cueste lo que cueste. Pero la calma de aquel refugio estaba a punto de romperse. El pueblo, con sus ojos y oídos siempre alerta, comenzaba a sospechar. Y cuando la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual.
El embarazo de Alba avanzaba con cada día que pasaba, su vientre crecía y con él una mezcla de esperanza y miedo. La casa, antes solo un refugio para los niños, ahora también guardaba el secreto de una nueva vida que estaba por llegar. Alba sentía el peso de esa doble responsabilidad: proteger a los niños y prepararse para traer a su propio hijo al mundo en un pueblo donde la misericordia era escasa y la justicia, un lujo. Sabía que el día del parto no solo sería un momento de alegría, sino también un punto de inflexión que cambiaría todo. Las mujeres del pueblo comenzaron a acercarse para ofrecer ayuda, siguiendo la tradición de cuidar a las embarazadas. Alba aceptó la ayuda con gratitud, aunque sabía que no todas tenían buenas intenciones. Algunas miraban con sospecha, otras con curiosidad, pero ninguna sabía nada de Kwame, Ayo y Zuri, los niños ocultos tras sus paredes. Cada contracción que Alba sentía era un recordatorio de la fragilidad de su situación. La vida que crecía dentro de ella era un símbolo de futuro, pero también una amenaza para el secreto que tanto había protegido. El miedo a ser descubierta se hacía más grande, y con él, la determinación de no fallarles a esos niños ni a su propio hijo. Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos y planes para proteger a los suyos. Pero Alba sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. El día que diera a luz, la historia que había creado en silencio estaría a punto de enfrentarse con la realidad del pueblo. En su corazón, una esperanza se mantenía firme: que el amor y la valentía pudieran superar el miedo y la injusticia. Y con esa esperanza, Alba se preparaba para el momento que definiría su destino y el de aquellos niños que ya no eran solo un secreto, sino parte de su familia. El día finalmente llegó. Alba sintió las primeras contracciones en medio de una mañana gris, mientras el viento jugaba con las cortinas de su casa. La noticia se había esparcido rápidamente: la viuda rica estaba por dar a luz, y el pueblo entero, con sus tradiciones, se preparaba para acudir y ayudarla en ese momento tan importante. Una por una, las mujeres comenzaron a llegar, con sus mantas y sus manos acostumbradas a cuidar. Traían consigo palabras de aliento y miradas curiosas, algunas cargadas de sospecha, otras de simple interés. Alba las recibió con una sonrisa cansada, intentando ocultar el miedo que le atenazaba el pecho. Mientras las contracciones se intensificaban, las mujeres del pueblo se instalaron en la sala, listas para asistir en el parto. Pero entonces, entre susurros y miradas cruzadas, alguien notó algo inusual. Un ruido, una sombra, y finalmente la presencia de Kwame, Ayo y Zuri, los niños que Alba había estado escondiendo. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Las miradas se clavaron en los niños, y luego en Alba. La sorpresa se convirtió en murmullo, y el murmullo en acusación. ¿Por qué la viuda protegía a aquellos niños que el pueblo rechazaba? Alba sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, pero también una fuerza nueva emergió en su interior. Aquel momento, en medio del dolor y la sorpresa, sería decisivo. Porque proteger a esos niños ya no era solo una decisión, era una lucha que pondría a prueba su valentía y el amor que sentía por su futuro hijo. El nacimiento estaba cerca, y con él, la verdad que cambiaría para siempre la vida de Alba y de los 3 niños olvidados por la sociedad. Cuando la verdad salió a la luz, el pueblo no pudo contener su asombro. Las mujeres que habían llegado para ayudar a Alba en su parto, ahora la miraban con ojos llenos de juicio y sospecha. La noticia de que la viuda rica estaba escondiendo a 3 niños negros, considerados esclavos, corrió rápido entre los habitantes. En la plaza, las conversaciones se tornaron susurros y luego en acusaciones abiertas. Algunos veían a Alba como una heroína, alguien que se atrevió a desafiar las crueles normas que gobernaban la comunidad. Otros, en cambio, la señalaban como una traidora, una mujer que había puesto en peligro no solo su reputación, sino la estabilidad de todo el pueblo. Kwame, Ayo y Zuri dejaron de ser invisibles. Ahora eran el centro de una tormenta que nadie sabía cómo controlar. Sus miradas, antes llenas de miedo, ahora reflejaban confusión y una pizca de esperanza, porque por primera vez, alguien había puesto en duda el destino que les habían impuesto. Alba, debilitada pero firme, enfrentaba las preguntas, las miradas y las amenazas. Su vientre redondeado parecía un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la vida continúa, incluso cuando todo parece perdido. En su corazón,
sabía que proteger a esos niños significaba ir contra el pueblo entero, pero también que rendirse no era una opción. El conflicto estaba abierto. La historia de Alba y los niños no sería olvidada fácilmente. Entre susurros de miedo y palabras de aliento, un nuevo capítulo comenzaba, uno donde la valentía y la compasión se enfrentaban a la injusticia más profunda. El destino de todos pendía de un hilo, y la pregunta que nadie podía responder era, ¿qué estaba Alba dispuesta a sacrificar para proteger a quienes había elegido amar? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones que desgarraron el alma de Alba. Sentada junto a la ventana, con la luz tenue del atardecer acariciando su rostro, sintió como su corazón latía con una mezcla de miedo, rabia y esperanza. Kwame, Ayo y Zuri estaban a su lado, temblando pero juntos, aferrándose a la única persona que les había dado un poco de luz en aquel mundo oscuro. Los murmullos del pueblo crecían, como un viento helado que amenazaba con apagar la llama de aquel pequeño refugio. Gritos, amenazas y palabras de odio comenzaron a filtrarse entre las paredes que la protegían, y Alba supo que el tiempo para esconderse se había terminado. Pero en medio de ese caos, algo más profundo despertó dentro de ella, una fuerza indomable, una convicción que quemaba más fuerte que el miedo. No estaba sola. En sus brazos llevaba una vida nueva, un símbolo de esperanza y lucha, y junto a ella, 3 niños que ya no eran sombras, sino parte de su familia. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras abrazaba a los niños, sintiendo el peso de la injusticia pero también la potencia del amor que los unía. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que el pueblo se dividiría, que habría dolor y sacrificio. Pero también sabía que, mientras respirara, defendería a esos niños con cada fibra de su ser. Porque algunas historias no son solo para ser contadas, sino para ser vividas con valentía y alma. Y Alba estaba lista para escribir ese capítulo, aunque el precio fuera todo lo que tenía. La noticia del acto valiente de Alba se extendió como fuego en la pradera seca. Algunos vecinos comenzaron a apoyarla en secreto, reconociendo en ella un espíritu de justicia que hacía tiempo nadie se atrevía a mostrar. Otros, en cambio, no podían aceptar lo que veían como una traición a las costumbres y a la orden del pueblo. Alba sintió que el peso de esa división caía sobre sus hombros como una tormenta implacable. Las miradas de desaprobación y las amenazas se intensificaban, pero también crecían las manos amigas que, en silencio, le tendían apoyo. Kwame, Ayo y Zuri se aferraban a ella con una confianza que fortalecía su corazón. Cada día era un desafío. La casa que antes era un refugio empezó a parecer una fortaleza. Alba reforzaba las paredes con amor y esperanza, sabiendo que proteger a esos niños significaba mucho más que esconderlos. Era abrir una puerta a un futuro distinto, uno donde el color de piel no definiera la dignidad ni el derecho a la vida. Las noches eran largas y llenas de incertidumbre, pero en sus sueños, Alba veía a sus hijos, el que estaba por nacer y los que ya había salvado, corriendo libres, sin miedo ni cadenas invisibles. Esa visión era la luz que la guiaba. Aunque el pueblo la mirara con ojos severos, Alba sabía que había plantado una semilla de cambio, y que ni el odio ni el miedo podrían apagarla. Porque a veces, la verdadera valentía no está en el silencio, sino en alzar la voz cuando todo parece perdido. Y Alba estaba decidida a ser esa voz. Por Kwame, por Ayo, por Zuri, y por el niño que pronto nacería. Llegó el día que Alba tanto temía y esperaba. Entre dolores y esperanzas, dio a luz a un niño hermoso, un símbolo vivo de su lucha y valentía. En ese pequeño ser, depositó no solo su amor, sino la promesa de un futuro diferente, uno en el que la injusticia y el miedo fueran derrotados por el coraje y la compasión. Pero el pueblo no estaba dispuesto a ceder tan fácil. Las tensiones alcanzaron su punto más alto, y Alba supo que ya no podía proteger a Kwame, Ayo y Zuri solo con palabras o muros. Tenía que actuar, demostrar que la humanidad no se mide por el color de la piel ni por el dinero, sino por la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables. Con el bebé en brazos y los 3 niños a su lado, Alba salió a la plaza del pueblo. Su voz, firme pero cargada de emoción, resonó entre las miradas incrédulas y las bocas abiertas. Habló de justicia, de esperanza, de la dignidad de cada ser humano. Dijo que esos niños no eran esclavos ni sombras, eran su familia, su futuro y el futuro de todos. El silencio se hizo dueño del lugar. Poco a poco,
Algunas miradas comenzaron a cambiar, y luego se unieron en un suspiro colectivo de aceptación y respeto. No fue un final fácil ni rápido, pero fue un comienzo. Alba demostró que el amor puede ser la revolución más poderosa. Que la valentía no se mide en batallas, sino en proteger lo que el corazón sabe que es justo, aunque todo el mundo diga lo contrario. Y así, entre lágrimas y abrazos, la viuda rica, los niños olvidados y el recién nacido escribieron una historia que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Si esta historia te conmovió, si sentiste el poder del amor y la valentía en cada palabra, no olvides suscribirte a Alma Negra. Aquí contamos historias con alma, que despiertan emociones y reflejan realidades que merecen ser escuchadas. Únete a nuestra comunidad, donde cada vídeo es un viaje hacia lo profundo del corazón humano. Dale me gusta, comparte y activa la campanita para no perderte ninguna historia que te inspire, emocione y te haga pensar. Gracias por acompañarnos. Tu apoyo hace posible que estas voces sean escuchadas. Nos vemos en el próximo capítulo de Alma Negra.